Cuando pensamos en el hecho histórico de que Jesús muriera en una cruz, cualquiera podría pensar que esto fue una derrota. Un final triste y vergonzoso. Morir desnudo y sin oponer resistencia podría considerarse como una muestra de debilidad, un fracaso doloroso para su misión. Sin embargo, el resultado demuestra que la cruz fue el inicio de una victoria épica, una victoria tripartita. La cruz. Jesús se entregó a sí mismo para pagar el precio del rescate por nuestros pecados. Y así anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Él tomó nuestro lugar y nos libró de la condena eterna, condena que verdaderamente merecíamos. La resurrección. Tal como estaba escrito, al tercer día la tumba quedó vacía. Este evento nos da suma esperanza, pues a pesar de que algún día enfrentaremos la muerte, sabemos que de la misma manera en que Jesús resucitó, nosotros también seremos resucitados. La ascensión. Jesús ascendió al cielo y por esto estamos establecidos con Él en autoridad en los lugares celestiales. Cuando oramos, nuestras peticiones resuenan en lo alto e inciden con poder en la tierra. La cruz no fue una derrota. La cruz es el inicio de una victoria tripartita: muerte, resurrección y ascensión. Descubramos juntos los beneficios de la victoria de Jesús. Celebremos hoy el triunfo de la cruz. Y amigos, qué emocionante. Yo por eso quería traer a su memoria, para los que estuvieron con nosotros en el Domingo de Resurrección, había un ambiente. Yo quiero que te imagines aquel momento, hace más de 2000 años, donde comienzan a haber rumores. Había un silencio profundo ese fin de semana en Israel, porque Jesús había muerto. Luego viene la resurrección y comienza a decir, es que unas mujeres dicen que resucitó. Pedro y Juan dice que resucitó. Y comienzan a aumentar y aumentar y aumentar. Y no me imagino el furor que pudo haber habido después de 2 semanas. Un furor acompañado con miedo. Porque las autoridades judías no les gustaba el concepto. A los romanos así como, ¿qué es esto que está pasando? ¿Hubo algunas enfermedades en esas 2 semanas? ¿Hubo muerte alguna en esas 2 semanas? Muy probable. ¿Y cómo se sentían todos? Y no sé qué podían haber vivido algunos que solo escuchaban y no lo habían visto. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que sí lo anunció y se cumplió? Que algunos dicen que se está cumpliendo, pero seguimos viviendo en un mundo donde hace algunos días X persona falleció. Y costaba tal vez comenzar a razonar quién es este Dios al que vivimos. Y es la primera reflexión que te quiero traer hoy. ¿Quién es Dios para ti? Genuinamente quiero que lo pienses. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios? Porque ¿sabes qué? Todo el mundo tiene una opinión de Dios. Sea correcta o errónea, todos tienen una opinión de Dios. Porque cuando le preguntamos al mundo o a los ateos quién es Dios, tienen una opinión. Y quiero mostrarte un video, tal vez no le voy a poner más introducción de esto, donde le preguntan a un ateo, y si te encuentras con Dios, ¿qué le dirías? Para ti, ¿quién es Dios? Vean. Suponga que se le pide creer mientras está a punto de morir y a pesar de sus protestas, suponga que todo es verdad. Usted camina hacia las puertas de perlas y es confrontado por Dios. ¿Qué le diría Stephen Fry a él, ella o eso? Fundamentalmente diré, cáncer de huesos en los niños. ¿De qué se trata? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo donde hay tanta miseria que no es culpa nuestra? No está bien. Es maldad absoluta. ¿Por qué debería respetar a un Dios caprichoso, mezquino y estúpido, que crea un mundo que está tan lleno de injusticia y dolor? Eso es lo que le diría. Eso es lo que diría. Porque el Dios creó este universo. Si es que fue creado por Dios, claramente es un maniático. Un maniático absoluto. Sí, el mundo es muy espléndido, pero también tiene insectos cuyo ciclo de vida consiste en devorar los ojos de los niños y dejarlos ciegos. Se alimentan de los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste eso?
Fácilmente podrías haber hecho una creación donde eso no existiera. Simplemente eso no es aceptable. ¿Qué tipo de Dios es? Es perfectamente evidente que es monstruoso y no merece respeto alguno. En el momento en que lo destierras, tu vida se vuelve más simple, más pura, más limpia. Definitivamente es la respuesta más larga a esa pregunta que he tenido en toda esta serie. ¿Qué le contestarías tú a este británico? ¿Qué le contestaríamos nosotros como cristianos a lo que él estaba diciendo? ¿Tiene razón? ¿Es cierto que existe cáncer en los niños? Sí. ¿Es cierto que existen unos insectos cuyo único objetivo es comerse los ojos de los hijos, de los niños? Sí, es cierto. ¿Qué le contestarías tú? Porque a veces podemos mostrar un cristianismo frágil ante estos cuestionamientos. Yo les he contado que tuve el privilegio de vivir en Francia durante 6 años y en esa época fui confrontado con lo que supuestamente creía. Llegué a negar a Dios, declararme ateo y no solo eso, sino que me enojaba el concepto del cristianismo a tal punto que comenzaba a confrontar a otros cristianos con este tipo de razonamiento. Y les decía, ¿Dios creó todo? Sí. Entonces, ¿para qué puso el árbol del bien y el mal si ya sabía que íbamos a caer? ¿Por qué? Es malo. Hay algo que está mal en ese funcionamiento de pensamiento. Hay gente que en una avalancha, o sea, ni siquiera tuvieron nada que ver. Hay algunos que se metieron en problema y se mataron entre ellos. Bueno, ¿una avalancha? ¿No que Él controla todo? ¿No que Él domina realmente todo? En ese vivir que yo estaba en Europa, me di cuenta de lo que sí había cierto era que hay una batalla por el propósito y la identidad de la humanidad. ¿Te das cuenta que el británico al final dice, mejor es no creer porque entonces así eres libre? ¿Te das cuenta de la sutileza del enemigo? Que te dice, si le ponemos la responsabilidad a Dios, quito la mía. Si yo lo hago a Él responsable de todo lo malo, es porque lo creó. Entonces yo puedo libremente hacer todo lo malo, porque no es mi culpa, sino la de Él. Es decir, aumenta simplemente el egoísmo que fomenta mi pecado. Déjame ilustrártelo con algo que, de hecho, Ronnie me compartía y es genial. Bueno, de hecho, Ronnie me dijo que Tim Keller, alguno de ellos lo compartió. Déjame darte el ejemplo. ¿Qué pasa si voy al médico, le digo, mi doctor, me siento mal o algo está pasando en mi cuerpo? Entonces el doctor me hace exámenes y la resolución es, mira, fíjate que tenés cáncer. Y yo le digo al doctor, ala, usted sí que es un maniático, ¿cómo me va a decir que tengo cáncer? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Por qué está declarando maldición sobre mí? Yo me puedo imaginar al doctor decir como, o sea, no te lo puse yo, solo te estoy evidenciando la consecuencia de lo que tenés. Estoy evidenciando lo que tú tenés. Es más, yo tengo la solución, me va a decir el doctor. Entonces yo podría tomar varias opciones. Decir, una es, ¿sabes qué? Yo como dijo que era cáncer, mejor ya no lo volví a ver. Entonces el cáncer se fue. ¿Qué pensamos de ese razonamiento? Es ilógico, es lo mismo que el británico está haciendo acá. Echándole la culpa a aquel que está evidenciando el pecado. Jesús, Dios, lo único que ha hecho es mostrarnos las consecuencias del pecado. Entonces lo agarramos contra Él porque Él lo evidenció. Cuando dice, es que por culpa de Dios, decía este británico. No, por culpa nuestra. Dios lo hizo perfecto, pero fue cuando el pecado vino que se infestó. Y entró la maldición en el mundo. Cuando uno comienza a leer Génesis 1, ve toda la creación y no puede imaginarse ese escenario. La verdad que es espléndido. Luego Génesis 2:1 dice, y terminó pues Dios de hacer los cielos y la tierra y todos los ejércitos que habitan en ella. Mi primera reacción dije, ¿en qué momento se puso 300 salvaje corazón esto? ¿En qué momento aparecieron los ejércitos y demás? Y es cuando entiendes que hay una batalla. Y lo peor que puede pasar es que no estemos conscientes de eso, que no estemos conscientes de lo que realmente está sucediendo, que intuitivamente nuestra propia carne nos puede invitar a echarle la culpa a Dios y eximirnos entonces de nosotros de toda responsabilidad. Porque a veces los cristianos nos podemos mostrar débiles por esa falta de conocimiento,
por esa falta de comprensión de quién realmente es Dios, de quién realmente estamos sirviendo. Y lo que quiero invitarte hoy es a poder reflexionar sobre eso. Ronnie la semana pasada nos guiaba por Romanos 8, vimos básicamente del 1 al 17, y solo ponga atención en el 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está anhelando, hay una tensión que está sucediendo, hay esa batalla, esa guerra que está sucediendo, donde puedo tomar varias posturas. Uno, hacerme la vista gorda como que no está pasando nada, como que nada me está influyendo, como que el paraíso realmente sí está acá. Hay otros que pueden decidir simplemente ceder y decir, ay, no, es que, ¿para qué? Si en este mundo vivimos, gocemos lo que hay. De los más peligrosos, los traidores, que dicen ser de un bando, pero actúan del otro. O los cuartos, aquellos que deciden batallar, reconocer que estamos en un ambiente hostil, en una creación hostil, en un cuerpo hostil a Dios, pero decido con mi voluntad y con el apoyo de Dios, batallar. Lo cual nos va a llevar al mensaje que tenemos hoy para ustedes. Que batallo detrás de líneas enemigas cuando, número uno, entiendo que el problema no es Dios, sino el pecado. Lo que vemos acá es la consecuencia de nuestro propio pecado. Cuando Dios hizo toda la creación perfecta en ese diseño original, se echó a perder por culpa de nuestro pecado. Y eso explica por qué tenemos entonces el anhelo de una perfección, un lugar donde no haya dolor, donde no haya enfermedad, donde no haya accidentes. Realmente lo deseamos. ¿Por qué? Porque fuimos creados originalmente así. Pero luego entra el pecado y se echa a perder. Acompáñenme en Génesis 3. Vamos a ver el momento de la caída donde Dios evidencia las consecuencias de nuestro pecado. Dice el versículo 17. Y al hombre dijo, esto es Dios hablando, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por culpa de quién? Del hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay un paraíso que anhelamos y que viene, pero no es en este momento, porque en este momento vivimos en un mundo caído, vivimos en un cuerpo caído. Y déjame explicarte un concepto que a mí me ha impactado fuertemente. ¿No les ha pasado? A mí me pasaba que yo pienso que yo voy a vivir mi vida y dependiendo cómo la viví, cuando me muera me voy o al cielo o al infierno, porque ahí es donde se decide si lo hice bien o lo hice mal. Es decir, yo no estoy muerto ahorita, me puedo morir espiritualmente si no cumplí con una vida correcta. Eso no es bíblico. Lo que la Biblia testifica que Dios lo dijo es, en el momento que me desobedezcan, morirán. ¿Qué es el pecado? El pecado en la Biblia se presenta con dos definiciones, en el griego y en el hebreo. En el griego es fallar al blanco. En el hebreo, muy similar, es fallar a tu propósito. Es decir, el pecado es fallar a tu propósito. Cuando Adán y Eva se desvían de su propósito de obedecer a Dios, pecan y la paga del pecado es muerte. ¿Cuándo vino la muerte? En ese momento. En ese momento. Pero es que ellos físicamente se murieron hasta después. Sí, esa fue la consecuencia natural de la muerte espiritual. Es decir, tenemos primero que entender de que muertos estamos. Porque una de las habilidades del enemigo es decirte, no estás haciendo todo lo que estás haciendo, pues se nota que estás bien vivo. Se nota que estás vivo. Mira todo lo que estás haciendo. Y qué bonito todo tu éxito. Y ¡brum! Sin entender que realmente estamos muertos. Y cuando el velo se nos quita y entendemos que estamos muertos, clamamos por un Salvador. Entonces dejamos de echarle la culpa a Dios y vemos que en Dios no está la culpa, sino la solución. Porque solo a través de Él podemos tener esa redención. Y quiero que entonces sigamos leyendo y estudiando Romanos. Hoy sí voy a empezarlo desde el versículo 18, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Dice, pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esos dolores, esas dolencias, no se comparan, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Hay que estudiar un poco, muy brevemente, esta palabra vanidad, la cual en el hebreo quiere decir incapaz de alcanzar su meta, incapaz de alcanzar su propósito. Es decir, ¿el propósito de la creación fue lo que estamos viendo hoy? No, porque por el pecado fue sujeta a vanidad, es decir, ya no pudo cumplirlo. Entonces, por eso es que está gimiendo, por eso es que está anhelando, por eso es que está buscando la manifestación para así cumplir su meta, para así cumplir su propósito. Y aquí hay dos supuestos fundamentales en la manifestación de los hijos de Dios. El primero es que hay hijos de Dios. Y segundo, que se manifiestan. Vamos despacio. ¿Qué es ser hijo de Dios? Cuando tal vez en nuestra cultura uno dice, es que aquel es hijo de, lo vemos biológicamente que es descendiente directo de tal persona, ¿sí? En la cultura judía, hemos leído en la Biblia, de hecho lo vemos en Jesús, que dice, Jesús hijo de David. ¿Era Jesús hijo biológico directamente de David? No. ¿Cuál era el concepto detrás de lo que se utilizaba? Habían dos. Cuando hay un hijo, es que era engendrado y de la misma naturaleza, ¿sí? Es como de ese linaje y de la misma esencia, vamos a decir. Entonces, si agarramos el primero, ¿eres tú engendrado por Dios? Porque de hecho, ¿se acuerdan en Génesis cuando se habla mucho de los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Sí, es un pasaje, un capítulo un poco peculiar, pero agarremos ese ejemplo porque es muy ilustrativo. Es decir, aquellos que fueron engendrados por Dios, aquellos que fueron engendrados por el hombre, haciendo énfasis que el engendrado por el hombre fue engendrado en pecado. La pregunta, amigos, hoy es, ¿has sido tú engendrado por Dios? Si quieres profundizar en ese concepto, te invito a que leas Juan 3, que es cuando Jesús le explica a Nicodemo lo que es ser engendrado por Dios. Es nacer del Espíritu. Y el segundo es de la misma naturaleza, que es simple y sencillamente tener el Espíritu Santo en nosotros. Y lo decimos súper fácil, lo explicamos muy básico, pero ¿te das cuenta lo profundo de lo que es? Es decir, el Espíritu que moraba dentro de Jesús, el Espíritu de Dios que se manifestaba a través de la vida de Jesús, es el mismo, exactamente el mismo que puede morar en nosotros. ¿Te das cuenta que podemos tener la misma naturaleza de Dios? Entonces, si yo digo, yo ya fui engendrado, yo nací de nuevo en mi espíritu para con Dios y en mí mora el Espíritu de Dios, entonces puedo decir que soy hijo de Dios. Regreso entonces a la pregunta, ¿somos hijos de Dios? ¿Eres realmente hijo de Dios? Si sí, pasamos a la segunda parte. Me estoy manifestando como hijo de Dios. Me estoy realmente evidenciando. El mundo sabe y conoce que soy hijo de Dios. Mi esposa, mi familia, mis amigos en el trabajo saben que soy hijo de Dios. ¿Por qué? No porque lo digo, sino porque fui engendrado y vive en mí el Espíritu Santo de Dios. Porque de eso está hablando Pablo acá. De eso nos está invitando el Espíritu Santo a confrontar. Porque esa creación sujeta a vanidad, sujeta a la maldición de pecado, está anhelando, esperando esa manifestación de los hijos de Dios, lo cual nos lleva a nuestro segundo enunciado. Que batallo detrás de líneas enemigas cuando revelo al Espíritu Santo en mí. Ahí comienzo a hacer la diferencia. Sigamos estudiando Romanos. Voy a retomar del 20 para agarrar bien el hilo y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción,
la redención de nuestro propio cuerpo. Pablo nos está diciendo, vivimos en este mundo de pecado, es más, tenemos un cuerpo de pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo tu cuerpo, toda tu carne, todo lo que tú eres en ti es pecado. Añora el pecado, lo anhela, lo desea. ¿Cómo así? Todos tus deseos, tus sueños naturales, tus pensamientos naturales van a guiar al pecado. ¿Por qué? Porque se alejan del propósito de Dios, el cual es imposible obtener sin el Espíritu de Dios. Entonces comenzás a existir. Comenzamos, ¿pero qué tiene de malo de que uno pueda tener su familia y su negocio? Si no está alineado al plan de Dios, de nada sirve. Ya, por supuesto, hay otros pecados que les voy a decir que parecen más evidentes y la carne lo quiere. ¿No les ha pasado a nosotros mismos o algunas historias que hemos escuchado que dicen, es que no puedo parar? Y comenzamos a justificar ciertas cosas como, no, es que ella sí me ama, es que él sí me ama. Y comenzamos a justificarnos en nuestro propio pecado. Porque dice que nuestro cuerpo está anhelando esa manifestación de nosotros. ¿Y cómo puedo hacer que el Espíritu Santo sea revelado en mí? ¿Han escuchado la historia que dice que un niño le preguntaba a su abuelo que habían 2 lobos dentro de él, uno bueno y uno malo? Dice, ¿quién es el que va a ganar? Y el otro le dice, el que alimentes más. ¿Han escuchado el concepto de hay que bajarle a la carne? ¿Sabes que la Biblia no dice que tenés que bajarle a la carne? La Biblia dice que tenés que crucificar la carne. Es decir, que yo tomo todos mis deseos, anhelos naturales y los llevo a la cruz inmediatamente. Porque si viene de mí, no va a venir algo bueno. A la vez que es bien difícil. Hagamos un ejercicio. ¿Qué les parece si yo digo después de aquí, nos vamos todos a un bar? Van a haber algunos que van a decir, uy, no, hoy sí se pasaron, yo no voy a ir a eso y por supuesto que no voy a ir. Hay otros que se van a pasar un poco y van a decir, mi amor, es que el pastor me invitó. Tenemos que ir. La verdad es que tienes la elección. Tienes la elección de decir, sí quiero ir o no quiero ir. Y los pensamientos pecaminosos que van a ir en ti es lo mismo, es el mismo concepto. Hay una idea que te viene a la mente. ¿Qué tal si digo una mala palabra porque estoy enojado? ¿Qué tal si miro esto un poco más del tiempo que debería estar viéndolo? ¿Qué tal si y así? Y nos vamos. Pero tengo la opción de decir, no, lo tomo a la cruz. Ronnie nos ha explicado esto bastante, es crucificar esos pensamientos y decir, no, lo tomo a la cruz, lo tomo a la cruz. No quiero eso, no quiero. Así como primero Dios me iban a decir que no íbamos a ir al bar. Así hacemos con cada pensamiento pecaminoso, cada deseo que podemos tener. Decir, no, lo llevo. ¿Es pecado que el pensamiento te venga? No, porque vives en un mundo pecaminoso. Lo que es pecado es darle rienda suelta, es aceptarlo y tomarlo. Pero cuando lo llevo a la cruz, comienzo a crucificar mi carne. Y tiene que estar completamente alineado con el llenarme del Espíritu, con el llenarme de Dios. ¿Y cómo me lleno de Dios? Escudriñando su palabra, conociendo realmente a quién sirvo. Porque no vaya a ser, amigos, que nos encontremos adorando un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, sino conocer el Dios que plasmó la historia, el Dios que mandó a Jesús, el Dios que fue revelado en Jesús, que Dios mismo se hizo hombre y nos dio la salvación en él. El tiempo de oración, tan crucial en las mañanas. Bueno, en cualquier momento del día, todo el día. Digo en las mañanas porque es lindo comenzar a conectarte y decir, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Te das cuenta que los discípulos una cosa le pidieron a Jesús? Enséñanos a orar. Es que yo pensé que se podía orar como fuera. No, no se puede orar como fuera. Se tiene que orar del corazón, se tiene que orar como Jesús nos enseñó, se tiene que orar tratando de escuchar más de lo que se habla y adorarlo. Entonces comenzamos, yo por eso insisto en las mañanas, ¿verdad, amigos? Es tomar mis deseos carnales a la cruz, pero es que ni siquiera los quiero escuchar, a la cruz. Y nos comenzamos a llenar del Espíritu Santo a través de la palabra, de la oración, de la adoración. Y entonces estamos llenos del tanque para comenzar a caminar en el Espíritu. Cuando Pablo nos habla
de la manifestación de los hijos de Dios, eso empezó el momento en que Jesús resucitó. Y comenzó. A mí me encanta la historia que dice que se puso nublado, que se puso una gran oscuridad, que la tierra tembló. ¿Te das cuenta que la tierra reaccionó a la primera manifestación de los hijos de Dios, que fue en la resurrección? Y a partir de ahí comenzamos, dice Pablo, a tener manifestaciones parciales, las primicias. ¿No les ha pasado que a veces uno agarra un programa de computadora y dice, mira, te vamos a dejar probar la demo, ¿verdad? Entonces uno lo prueba y dice, qué interesante. Y le dan la versión completa y dice, wow, o sea, nada que ver con la demo. Entendí el concepto, pero era mucho más poderoso el otro, porque naturalmente lo que quieren es solo hacer un destello. Imagínate si con ese destello, lo que se puede hacer aquí en la tierra, ese destello del Espíritu Santo. No falta el ateo que dice, entonces van a los hospitales y curen a todos. No estamos en ese momento todavía. Que Dios pueda levantar algunos que Él ha escogido, que van acorde a su plan, se puede hacer porque parcialmente estamos manifestando. Pero con ese poco, con esa dosis, venimos a cambiar el mundo. ¿Cómo se ve eso? ¿Quiénes de ustedes han visto ese tipo de milagros? Yo quiero compartirles de que a través de los ministerios de la iglesia se han recopilado algunos testimonios de personas que vienen a evidenciar, a mostrar las manifestaciones del Espíritu, de cómo Dios ha venido a cambiar nuestras vidas, a cambiar nuestros mundos y decir, hey, no tienen que vivir en el pecado, vivan en mí. Y al final de los tiempos los llevaré completamente a mí. Miren algunos de estos testimonios. A finales del año pasado, mi papá fue diagnosticado de cáncer. En febrero, el examen de antígeno prostático dio como resultado un valor de 104. Arriba de 10 es considerado de alto riesgo. Aunque él no es creyente, desde entonces hemos estado orando en familia y el Señor ha puesto en su corazón el escuchar su palabra. En este tiempo, Dios ha obrado en su cuerpo. En el examen de inicio de abril, el valor de antígeno bajó a 11. Damos gloria a Dios y confiamos en que seguirá obrando en su sanidad. Tenía una hemorragia y mi oración era pidiendo sanidad, así como la mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús y fue sanada. El martes pasado en habitación, cuando el pastor dijo que lo que habíamos pedido en oración iba a cumplirse en el mes de marzo, tomé esa promesa y empecé a declararla para mi vida. La hemorragia se detuvo y para gloria de Dios comparto mi testimonio. Dios obró en la vida de mi esposo, cambió su hígado, páncreas y riñones. Después de estar internado en un hospital privado, fue trasladado muy grave al hospital Roosevelt. Al hacerle los exámenes allí, mi esposo era sano. Dios es un Dios de milagros. Hace 2 años acepté a Cristo como mi único Salvador. Antes de aceptarlo, Él me libró de la muerte. Tuve COVID, estuve muy grave, pero Dios me reveló que tenía un propósito para mí. Después de salir de la enfermedad, comencé a perseverar en la palabra de Dios. Durante el año 2021, en el mes de octubre, tuve un accidente en mi carro. Puedo testificar que Dios envió ángeles para evitar que el carro cayera en el barranco en carretera El Salvador, kilómetro 14.5. No me lastimé nada. A mi acompañante tampoco le pasó nada. Gracias a Jesús, estoy viva y confío en el propósito de este nuevo nacer en mi vida. Vivo en un pueblo pequeño al norte de Idaho, Estados Unidos. Trabajo desde casa para una compañía tecnológica. A principios de este año, la carga de trabajo fue bastante baja y me llené de mucho miedo, preocupada porque la compañía podría despedir a algunos empleados. Hice el ayuno de Daniel, oraba y pedía que el miedo se fuera, y efectivamente, por unos momentos se iba. Pero la mañana siguiente volví a sentirme temerosa. El martes pasado, 31 de enero, el profeta Horacio Lee profetizó: y a ti que temes que te van a despedir, hoy te digo, tomé esa profecía, la creí, la declaré y la oré. Hoy mi jefe me promovió de puesto, aumentándome el salario y cambiando mi horario de trabajo, dejándome descansar fines de semana. Dios es bueno y maravilloso. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amigos. Es emocionante. Yo digo, cuando tuve el privilegio de seleccionar a algunos de esos, es que era un mar de testimonios, un mar de testimonios. Así me imagino que ha de haber sido en esa época cuando Jesús resucitó. Es que yo lo vi, es que yo también, y pum, 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 pum. Comienza a crecer tanto que dices, wow, ¿qué está pasando acá? Está pasando la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que está pasando. ¿Quiénes de nosotros a veces tenemos
Podemos tener esa fe para creer que Dios puede obrar en nosotros y puede alterar el ciclo natural de las leyes de la tierra y vivir un milagro. ¿Quiénes de aquí creen en eso? ¿Quiénes anhelan eso? Vivirlo y decir, Señor, yo quiero que te manifiestes en mí. Ahora déjeme hacerle otra pregunta. ¿Quién cree que uno puede ser ese medio por el cual Dios se manifiesta? Porque vemos esas historias donde hay alguien que dice, es que alguien oró y mi papá se sanó. Es que alguien vino y me dio una palabra. Es que alguien vino e hizo esto. Porque la parte del receptor es genial y es gloriosa y es indispensable. Pero ¿qué tal si comenzamos a tener la fe de poder ser ese medio? De ser cada uno de nosotros aquel que ora. La persona se puede curar si Dios me lo muestra. ¿Qué tal si yo comienzo a dar una palabra a alguien? ¿Qué tal si yo comienzo a dar un amor sobrenatural? Una provisión, una generosidad sobrenatural sobre alguien. ¿No les ha pasado que a veces hay historias que dicen, es que Dios me mandó un ángel? Y cuando a veces has tenido el privilegio de decir, fui clasificado como ángel, no por mí, sino por simplemente ser un mensajero de Dios. Eso es de lo que te quiero invitar hoy. Quiero reforzarlo con Efesios. Vamos a leer Efesios 3, del 14 al 19. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del tema muy apegado a lo que estamos hablando hoy, de que puedas entender esas riquezas que tenemos en Él, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Es fascinante lo que nos explica aquí Pablo, porque insiste que entiendas, que se te revele, que comprendas, que aprendas. Porque ¿sabes qué? Mucho de lo que se trata del caminar cristiano es entender quién es Dios, quiénes somos en Dios. Cuando hablas de esas riquezas, ¿estás tú claro las riquezas que ya tienes en Dios? Porque cuando comienzas a tener ese entender, dice Pablo, es para que Jesús habite en mí. Déjame hacerte la pregunta, ¿Jesús está habitando en ti? Y ese habitar en el griego tiene una connotación especial, porque a veces uno dice habitar es alguien que puede llegar a mi casa, ¿verdad? Como con una visita. En el griego lo que te quiere decir es alguien que habita y se siente cómodo viviendo allí. Jesús se siente cómodo viviendo en ti. Eres hospitalario, vamos a decir, con la presencia de Dios en ti. Porque déjame decirte, mientras menos pecado haya, más cómodo se va a sentir. Mientras más le permitas a Él obrar en ti, más cómodo se va a sentir en ti. ¿Y cómo logramos eso? Pablo nos dice, conociendo, entendiendo lo que podemos ser en Dios, en Jesús. Déjame hacerte otra pregunta de esas que nos hacen reflexionar. Si quitamos todo de tu vida que se relacione a ti, ¿queda Jesús? Porque al final de los tiempos es lo que va a suceder, amigos. Todo lo de nosotros va a ser desechado. Pero lo que tiene que permanecer es Cristo. Es Cristo y decir, sí, yo viví para Él. Pero real y profundamente. Y comenzamos, cuando Jesús muere en nosotros, toda su esencia comienza a fluir en nosotros. Comenzando con el amor. Acá lo dice, entonces comenzás a conocer esa anchura, esa profundidad, esa longitud del amor de Dios. Y decís, wow, el Espíritu Santo puede morar en mí, el Espíritu de Dios, esa misma esencia, esa misma naturaleza, mora en mí. Es abrumador, es abrumador. Entonces comenzás a dar, y comenzás a dar amor, y dar, y dar, y dar, y dar. Dices, pero ¿y vos por qué estás así? Pues que yo ya lo tengo todo. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito si puedo obrar desde el poder de Dios? Y entonces comenzamos, como dice en Hechos, que es de los versículos favoritos, que dice, ahí vienen aquellos que vienen a trastornar el mundo. ¿Acaso no queremos ser eso hoy?
esos hombres y mujeres que vienen a trastornar el mundo. Y Pablo te dice, ¿van a haber algunas dificultades? Sí, pero llegará el momento donde vas a ser pleno de Dios. Permanece esa esperanza de saber de que nuestra plenitud se hallará cuando el Padre nos llame a su presencia. Y entonces estaremos con Él, sí estaremos en el paraíso, pero mientras estamos acá, batallamos con todo, contra nuestra carne, contra el mundo, reflejando y manifestando a los hijos de Dios. Y es esa esperanza la que nos lleva a nuestro tercer enunciado. Y recapitulemos un poco. Batallo detrás de líneas enemigas cuando entiendo que el problema no es Dios, sino el pecado. Luego revelo al Espíritu Santo en mí. Y 3, tengo certeza de nuestro regreso a lo perfecto. Terminemos nuestro pasaje en Romanos. Voy a volver a leer el 22 solo por el contexto y nos vamos hasta el 25. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Es decir, la esperanza que tenemos no está acá, es la que viene. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice que la creación espera y está gimiendo como con dolores de parto, esperando un nuevo nacimiento. Yo tuve el privilegio de vivir el parto de mis 2 hijos. La verdad que sí se veía duro. La verdad que sí se veía intenso. Yo estaba ahí echando porras. Aunque adentro de mí dije, al fin entendió lo que es la gripe del hombre. Dije, mínimo ya aquí paramos. Y luego nos dan a nuestro hijo, a nuestra hija, y le veo el rostro a mi esposa. El dolor ya no está. O sea, en cuestión de 5 segundos, el dolor ya desaparece. Porque está la ilusión, está el amor. Y la imagen que nos da Pablo es esta, es la creación. Está en un dolor intenso. Pero cuando viene, ya sabemos lo que vino. Y estamos tan emocionados por lo que realmente viene. Porque viene un mundo nuevo, un cuerpo nuevo. Y esa esperanza la tenemos en la certeza. Y hay muchos que me encanta que dicen, ¿qué te ilusiona del paraíso? Es que no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad. Yo te digo, esa es la consecuencia natural de la presencia completa y absoluta de Dios. El paraíso es Dios. Es verlo cara a cara. Yo sé que lo he mencionado antes, me gusta este programa de The Chosen. Algunos me han alegado, le digo, tranquilo, no, mi curso de teología no es The Chosen, es entretenimiento sano, ¿verdad? Es bonito, pero uno se puede imaginar al Jesús ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, qué interesante, qué fascinante haber vivido en esa época con Jesús. Y la palabra te dice, esa es la versión humana de Jesús. Dice que lo veremos tal como Él es, en todo su esplendor. ¿Te das cuenta del privilegio que podríamos llegar a tener? No vivimos en esa época, no, pero tendremos el privilegio de estar con Él en su presencia y verlo tal como Él es. Hay una parte entonces de la muerte de esta tierra que uno dice, pues es cuando me voy finalmente con el Padre, es cuando finalmente me voy a conectar con Jesús. Porque los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos respeto, pero no miedo. Porque sabemos qué es lo que nos va a hacer caminar con Él. Quiero terminar con 1 Corintios 13. Es el que va después de 1 Corintios 12. Tranquilo, vaya que soy matemático, algo aprendí. En 1 Corintios 12, Pablo nos expone los dones, ¿sí? Todos los dones del Espíritu. Y luego comienza el capítulo 13 diciendo, mira, puedes tener todos los dones del mundo, pero si no tenés amor, de nada sirve. Y luego tenemos el pasaje que leemos siempre en todas las bodas, el amor es sufrido, el amor es benigno, pero termina con esto, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y lo que quiero invitarte es, en esta tierra tiene que permanecer esa fe. Cuando estemos con el Señor ya no habrá fe,
¿Cómo que no? Sí, todo va a ser cumplido. Todo va a ser cumplido. ¿Es esperanza? Tampoco va a haber esperanza, porque la esperanza va a ser cumplida. Lo que va a permanecer es ese amor que está ahorita y va a estar allá. Porque es el amor de Dios que va a cambiar el mundo. Es el amor de Dios que va a trastornar el mundo. Jesús lo dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos. En esto hay un elemento fundamental en todo esto, en que se aman. En un amor de Dios sobrenatural. Eso no dice: es que yo no he visto un milagro. ¿Has visto el amor? Porque esa es la esencia. Que acompañada de milagros hace grandes cosas. Acompañada de todo hace grandes cosas. Porque es el paquete completo que podemos vivir en el amor de Dios. Yo quiero invitarte aquí en todos los puntos que nos pongamos de pie. Decir: sí, aquí nos vamos a levantar dispuestos para la batalla. Contra el mundo, contra mi carne. Pero no solo para vivir, como a veces nos presenta en el cristianismo, un tanto a la defensiva. Decir: es que el ser cristiano es restringirme de esto. Yo te digo, el cristianismo es ser libre y manifestar todo el poder, todo el amor, toda la presencia de Dios en esta tierra. Así que te traigo la última reflexión. ¿Quiénes se apuntan a trastornar el mundo en el amor y poder de Dios? ¿Quiénes se apuntan a ser partícipes de la manifestación de los hijos de Dios? Porque vamos a adorar todos juntos. Una linda canción que dice que la plenitud de la promesa de Dios se va a revelar en sus hijos. Que podemos nosotros ser ese canal de traer el cielo a la tierra por medio de Jesús. Y le vamos a pedir hoy al Señor que fluya en nosotros. Que su poder, que es el poder que viene a cambiar el mundo. Adoremos todos juntos. La plenitud de tu promesa en tus hijos se revela. Trae el cielo a esta tierra. Ven, Señor, ven, Señor. Que se cumpla tu palabra. Que mis ojos hoy te vean. Que mis sueños se despierten. Ven, Señor, ven, Señor. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria llénanos. Es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven, Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven, Señor, es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven, Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven, Señor, Padre Celestial, venimos a
abrumados con el simple concepto de llamarte Padre. Porque si tú eres nuestro Padre, somos tus hijos, engendrados y de tu misma naturaleza. O quiero invitar a cualquiera que no sea hijo de Dios, y no para evidenciarte, sino para decirte que es gratuito. Hoy puedes volverte hijo de Dios. Si tan solo anhelas morir a tu naturaleza actual de pecado y de carne y nacer de nuevo en el Espíritu, y que el Espíritu comience a fluir en ti y que el Espíritu haga morada en ti. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados que me han hecho vivir en muerte. Crucifico mi vida contigo en la cruz para resucitar contigo en espíritu, en la promesa que ascenderé contigo al cielo, Señor. Yo te declaro hoy como mi único y suficiente Salvador, aquel que me rescata de la muerte y me da vida en ti. Y te declaro como mi Señor, a quien obedeceré, de quien recibiré las palabras que he de decir, quien me mostrará qué es lo que he de hacer todos los días, para entonces venir a trastornar este mundo de pecado, este mismo cuerpo de pecado, con la manifestación de los hijos de Dios. Yo te pido hoy, Padre, que nos muestres qué hemos de hacer y qué hemos de decir al salir de aquí. Tal vez con ese cónyuge, tal vez con ese padre, esa madre, ese hijo, ese primo, ese amigo, esa persona del trabajo, donde tenemos que ir a hacer lo que el Señor ya nos ha movido a hacer: a orar por enfermos, a dar palabra, a mostrar amor, y comenzar cada día diciendo: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Sí, Padre, quiero ser, anhelo ser de esos que trastornan el mundo, de esos que cambian el mundo en tu nombre. Ser esos mensajeros de amor, esos mensajeros de poder. Porque sí, Señor, el velo no se me había quitado de entender de que no vivo para existir, vivo para glorificar tu nombre. Padre, inunda estos corazones. Espíritu Santo, te abrimos la puerta de nuestros corazones y de nuestra vida. Eres bienvenido acá. Eres bienvenido en mi vida. Te entrego mi vida en adoración. Guíame. Quiero ser guiado por ti todos los días de mi vida, todos los momentos de mi vida. Quiero vivir solo para ti. Quiero adorarte solo a ti. Padre, yo sé que los pecados han sido echados al fondo del mar, y cualquier pensamiento lo llevo nuevamente a la cruz, porque solo quiero vivir en ti. Quiero que tú te manifiestes en cada uno de nosotros. Señor, hoy venimos a orar por todos los sentidos espirituales, porque los ojos carnales que están tendiendo a ver a cosas malas, feas, a la cruz, Señor. Y que esos ojos que comienzan a ver ángeles, comienzan a ver tu mano, Señor, se abren. Comienzan a ver la revelación en tu palabra, se abren. Padre, esos oídos que ya suficientes se han llenado de pecado, comienzan a oír la gloriosa voz de Dios, tus instrucciones y tus mandamientos. Padre, nuestra boca, que ha sido usada para pecar y maldecir, es crucificada y comienza a ser llena de tu palabra, de tus profecías, de tus palabras de aliento, de tus palabras de amor, de tus palabras de afirmación, para tu gloria. Todas nuestras fuerzas, Señor, que a veces se han encarrilado para mal, hoy se encarrilan para tu gloria. Hoy comienzan a ser esos pies prestos, inquietos, así como la creación que anhela, que hay un fuego que no le permite esperar más,
para llevar tu evangelio, para llevar tus buenas noticias, que no en ninguna obra humana, sino en tu gracia y poder, somos salvos en Cristo Jesús. Iglesias, hoy como cuerpo de Cristo, como un ejército, hombres y mujeres de Dios, nos levantamos para manifestar a Dios, para trastornar a Dios. Y vemos cómo las puertas del infierno tiemblan al saber que la manifestación de los hijos de Dios va a suceder hoy y mañana y pasado, y no nos cansaremos hasta que seamos llamados a la santa gloria de nuestro Dios. Padre Celestial, te amamos, te adoramos, te servimos. Caemos postrados ante tu presencia, Señor, pero nos levantamos en poder para servirte completa y absolutamente a ti. Eres nuestro todo. Eres nuestro todo, Jesús. Espíritu Santo, llénanos. Que tu palabra que dice que nuestra copa rebosa sea solo de ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por ese privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios? En esta misma actitud de adoración, quiero que permanezcas de pie y que en familia puedan abrazarse, orar y preparar sus diezmos y ofrendas. Sí, Señor, como familia venimos a darte esto. Si somos tu hijo, es como cuando tu hijo te da el chocolate que tú mismo le compraste y te decimos: Señor, hoy venimos a darte, no por obligación, no por costumbre, Señor, gozosos de que podemos darte. Señor, ¿quién somos nosotros para ofrecerle algo al Creador del universo? ¿Y quiénes somos nosotros para dar generosamente si de tu propia mano te damos, Señor? Lo que queremos mostrarte, Señor, es que queremos ser partícipes en la construcción de tu reino, en glorificarte a ti, Señor, en crucificar, Señor, que tenemos cierta idolatría hacia el dinero, pero sobre todo con el propósito de exaltar tu nombre, de adorarte a ti. Recíbelo como adoración. Te vinimos a dar estos diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, aquí en todos los puntos pueden pasar a los buzones. Los que quieren hacerlo de forma digital, les aparecerá las cuentas de Iglesia Vida Real. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Querida comunidad de YouTube, qué gusto y privilegio haber compartido este tiempo tan especial en la presencia de Dios, todos juntos unidos a través de la tecnología. Por favor, comparte en los comentarios qué remas, qué te dijo hoy a ti Dios, otros testimonios, y así fortalecernos todos juntos en esa unidad. Antes de despedirnos, permíteme bendecirte a la forma que el Señor nos ha enseñado en número 6. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón paz. Te invitamos para la próxima entrega y el gran cierre de esta serie, El Triunfo de la Cruz. No te lo puedes perder.